justa. Ajá. Y el día de hoy vamos a ver en la vida de un hombre en la Biblia cómo enfrentó eso, cómo vivió eso, cómo se mantuvo mientras eso pasaba, cómo se comportó mientras eso pasaba y cómo logró vencer y prosperar, cómo logró ser prosperado en medio de esa situación en medio de esa situación donde todo estaba para que él le fuera mal, ¿sí? Y lo vamos a ver a través de, ahorita les digo de quién, pero antes de eso quiero que veamos un concepto que vamos a necesitar para el transcurso de la predicación, y es este tema que está aquí abajo. ¿Lo ven? Sí. Exactamente, ganar, perder. Ganar, perder, ganar, ganar y perder, perder. Y eso tiene que ver con el resultado de un conflicto. Ajá. De un conflicto. Por ejemplo, Carlos o Beto quiere ir a una fiesta de la preparatoria del CETIS, pero su mamá quiere que le ayude a lavar trastes, ¿no? Y entonces tienen un conflicto. Entonces los conflictos, a veces uno quiere ganar aunque el otro pierda. Ajá. Por ejemplo, que uno gane y el otro pierda sería pues que Beto se quede a lavar la ropa, los trastes y todo eso, y ya no pudo ir a su fiesta, ¿no? Ganó uno y perdió el otro. Otra manera es perder, perder. Beto no hace los trastes y se va, pero se cae ahí en el micro y no llega a su fiesta, ¿no? Y más bien regresa ahí con el pie todo lastimado. Pues los dos perdieron, no se hizo los trastes y tampoco fue a su fiesta. Y ganar es otra manera de resolver los conflictos. Bueno, mamá, yo voy a hacer los trastes, y déjame ir. Y entonces se apura, y aunque sabe que no va a llegar a toda la fiesta, pues va un rato, pero también hace su... Entonces las dos partes ganan. Y esta es una cosa que parece muy sencilla, se oye muy sencilla, muy simple. Todos diríamos, pues sí, siempre podríamos hacer ganar, ganar, pero no es así. En realidad, cuando las personas tienen conflictos, lo que nos interesa es ganar nuestro punto. Y lo que no nos damos cuenta es que vamos a hacer que la otra persona pierda algo que quiere. Por eso es un conflicto, porque los dos quieren ganar algo, los dos tienen interés en algo, ¿sí? Y el conflicto es porque los dos quieren la misma cosa en el mismo momento. Entonces, eso que es tan sencillo, el resultado de un conflicto, cómo manejarlo y cómo pensar, porque esto es de mentalidad, con que yo gane no me importa si los demás pierden o ganan, no me importa. ¿Sí? También es de mentalidad de no, yo voy a ganar y además te voy a quitar a ti lo tuyo. Y la otra manera es, no me importa perder, pero también a ti te voy a hacer perder. ¿Sí? No me importa que me saquen del país. Es fácil de entender, es razonable, pero no es fácil, no es común que se haga. Es algo que requiere pensar las cosas cuando tenemos conflicto. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Entonces vamos a ver este tema de el manejo de la injusticia a través de la vida de Jacob. Jacob es uno de los primeros hombres que fundaron, de los descendientes de los israelitas, de los descendientes de los judíos, ¿sí? Jacob fue nieto de Abraham, ¿sí? Entonces está al principio del tiempo de la historia bíblica. Vamos a empezar leyendo en Génesis 25 y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ir viendo primero un poquito vamos a darnos una idea de dónde vivía Jacob, cuáles eran las circunstancias que él enfrentaba, que él vivía, y después vamos a ver cómo él vivió una situación de injusticia grande, y después cómo Dios lo sacó adelante, cuáles son los principios que podemos entender de ahí para que nosotros seamos prosperados en medio de la injusticia, en medio de la opresión. ¿Ok? Bueno, la historia comienza en Génesis 25, cuando la mamá de Jacob está encinta, está embarazada, ¿sí? Y en su vientre había leito.
había un conflicto. En su vientre había malestar. Ella llegó a decir, si así voy a estar, ¿para qué quiero vivir? Pero entonces ella consultó a Dios. Ella fue y consultó a Dios. En Génesis 25, 23, el 22 dice, como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, hay dos naciones en tu seno, hay dos pueblos que se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, aquí empieza el conflicto en la vida de Jacob. Desde que él había sido concebido, él fue concebido y se fecundaron dos óvulos. Su mamá era estéril, pero Isaac, su padre, oró por Rebeca y Dios la sanó y ella pudo concebir. Y no concibió nada más uno, concibió dos óvulos fueron fecundados y en el seno de Rebeca empezaron a nacer mellizos. Entonces, Dios demostró que iban a nacer dos naciones de ellos. Bueno, nacen los niños, cuando están naciendo, uno de ellos saca la mano primero, nacen los niños, y cuando nace el primero era velludo, era un niño velludo, cuando lo sacan, resulta que agarrado de su pie, agarrado de su tobillo va el otro, ¿no? Pues ellos hasta para nacer se pelearon por quién nacía primero, pero nació primero Esaú, al que llamaron Esaú, y su hermano salió agarrado del tobillo. Imagínate, su mamá tuvo que hacer fuerza para expulsar a Jacob, al segundo, porque cuando sacaron el primero, el otro salió ahí de la mano, ¿no? Qué complicado. Eso es muy difícil, fue un parto muy difícil, porque los niños tienen que salir con la cabeza. Cuando tú palpas, cuando es un parto normal, se puede hacer el tacto. Y si sientes aguadito como globo de agua, está bien, porque la cabeza está aguadita como globo de agua, se siente así, acolchonadito. Pero si sientes duro, puede venir el pie, puede venir el hombro, y aquí salió la mano. Entonces seguramente lo tuvieron que acomodar para que pudiera meterle la mano para que pudieran hacer. No crean que salió así de Superman. ¿Sí? Bueno, nacen y el primero que nació, Esaú, se hizo cazador y le traía a su papá caza del campo y la guisaba. Entonces pues, se ganó el favor de su papá, se ganó el amor de su papá. Y el otro no le interesaba ir a matar animales al campo, se quedaba ahí en las tiendas con la familia y cuidaba las ovejas. A veces pensamos que Esaú era un hombre fuerte y Jacob era un hombre débil. Bueno, veamos más adelante si esto es así. También otra idea que pensamos luego es que Esaú era mucho mayor. Yo muchas veces tenía en la cabeza, aunque sabía que no nacieron juntos, tenía en la cabeza como que, es que el menor le robó la primogenitura al mayor. Y entonces se hace la idea como muchos años de diferencia. No, eran de la misma edad, nacieron el mismo día. Los papás se ahorraban en los cumpleaños porque hacían una sola fiesta. ¿Sí? A lo mejor por eso se enojaban. Bueno, Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. ¿Alguien que lo lea, por favor? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, los papás aquí haciendo la paz entre los hermanos, ¿verdad? Trayendo la unión familiar, diciéndole a los hermanos que ellos los quieren por igual. No, Isaac amaba a Esaú porque comía de los animales que cazaba, ¿verdad? Y Rebeca, pues bueno, pues entonces amaba al otro, ¿verdad? Entonces, esta es una fuente de conflicto. Y vivir de esta manera, cuando los padres hacen de esta manera, van a dividir a sus hijos.
van a dividir a sus hijos. Es la primera cosa que debemos entender claramente. Es que nació, yo quería niño y nació niño, ahora no. Gracias a Dios, el niño o niña, gracias a Dios. Debes quererlos por igual y tratarlos de manera justa a todos, ¿verdad? Porque si no, después hay favoritismos y crecen los niños con división. Bueno, el pleito entre ellos, entre esas dos personas, sigue hasta ahora. La Biblia dice que Dios escogió a Jacob, que Dios escogió a Jacob para hacerlo más grande que su hermano que nació primero, y fue elección de Dios. Pero eso, nosotros ahí tenemos la mentalidad de ganar, perder. Bueno, entonces todo para uno y el otro pierde, ¿no? Pero fíjense, realmente Dios había dicho, hay dos naciones en tu seno, dos pueblos grandes que iban a salir de ellos. Entonces, debieron haber entendido la visión de Dios. La visión de Dios era, Dios va a hacer de esta persona que nazca y de esta persona que nazca, va a ser grande descendencia y va a ser nación. Y de la otra va a ser otra nación grande. Y entonces debieron haberlos educado para que fueran naciones, que se ayudaran, que fueran hermanos, que convivieran. Pero no, la mentalidad de ganar, perder, dijo, yo amo a mi hijo Esaú. Y la mamá, yo amo a Jacob. Pues así, ganar, perder. Y entonces, eso incluso cegó al papá, cegó a Isaac, porque Isaac quería bendecir a su hijo mayor con la primogenitura. Pero Dios había dicho claramente que el mayor iba a servir al menor. Entonces, Isaac, el papá, debió haber tratado con sus hijos de esa manera y haber preparado las cosas de esa manera. Bueno, como no lo hicieron así, como lo hicieron a la manera de la carne, como lo hicieron a la manera de a mí me gusta y no me importa lo que Dios diga, ocasionaron muchos problemas. ¿Sí? Bueno, entonces, desde el principio estaban divididos y comienzan las artimañas, comienzan las tretas, comienzan los engaños. Esta historia de esta familia se convirtió en una telenovela, ¿sí? Porque, vamos a ver, Génesis 25:31. Lo primero que sucedió es, vamos a ver que Jacob ansiaba tener el derecho de primogénito. Jacob ansiaba eso, él anhelaba eso. Él decía, yo nací segundo, pero yo quiero ser el primogénito, yo quiero tener esos derechos. ¿Era algo malo desear eso? Pues la Biblia dice que no codiciarás, ¿verdad? Sí. Pero era, o sea, qué bueno que quisiera eso, ¿no? Pero no era el primogénito y eso le causó problemas. Sin embargo, Dios había establecido que él iba a recibir eso. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Esaú desde antes. Cuando hubo un momento, un día llegó Esaú cansado del campo, se fue al campo a tratar de cazar algún animal y seguramente no cazó nada, porque si no hubiera llegado contento. Llegó cansado, llegó tal vez desvelado, se cazó en la noche, llegó asoleado, caluroso y con mucha hambre. Y Jacob había hecho un guiso de lentejas. A mí me encantan las lentejas, hermanos, me encantan, me gustan mucho las lentejas. Soy como Jacob. Bueno, entonces Jacob había hecho un guiso de lentejas y cuando su hermano llegó al lugar donde vivían, olió y se le antojó y vino y le dijo a Jacob, dame un plato de lentejas, dame de ese guiso que has hecho, de ese guiso rojo que has hecho. Y Jacob dijo, esta es la oportunidad, y le respondió, véndeme tus derechos de primogénito. Y Esaú menospreció lo que Dios le había dado, menospreció la primogenitura, la despreció eso, despreció ese derecho de recibir la bendición de su padre como primogénito. No le importó y dijo, pues me estoy muriendo, ¿de qué me sirve la primogenitura?
dame de comer, te vendo mi primogenitura. Bueno, y entonces le juró que le daba la primogenitura. Y entonces Jacob sacó un platote, le sirvió lentejas y se las dio. Y el otro comió muy a gusto, comió y bebió. Y se levantó y se fue. Y así, dice el versículo 34, termina diciendo, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Bueno, Dios había conocido el corazón de Esaú desde antes que naciera, y por eso había establecido que iba a dar la preferencia al hijo menor, a Jacob. Jacob buscaba, anhelaba eso, anhelaba la bendición de Dios, anhelaba la bendición de su padre, la tenía en alta estima, ¿sí? Y esa fue la primera treta conocida de Jacob. Jacob significa el que agarra del tobillo, pero también significa suplantador. Exactamente, también significa suplantador. El que toma el lugar de otra persona, como la usurpadora, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? De la usurpadora. Bueno, sí. Génesis 26, versículo 2. Después de eso pasaron muchas cosas en la vida de la familia de Jacob y Esaú. Su papá pues enfrentó tiempos de hambre, tiempos de necesidad, y tuvieron que tomar decisiones, cambiarse del lugar donde vivían, y en todo ese tiempo Dios, Isaac, el papá de ellos, escuchaba la voz de Dios. Dios le dijo, bueno, no te vayas a Egipto, te voy a sustentar aquí, te voy a cuidar, no te vayas a Egipto. Y entonces Isaac se quedó por ahí, vivió y trabajó entre la gente de la tierra y fue grandemente prosperado. Pero entre esas cosas, algo sucedió que cuando vivían con una persona que se llamaba Abimelech, que era un rey, Isaac se dio cuenta que su mujer era muy hermosa. Y entonces le dijo a su esposa, le dijo, si te preguntan, tú di que somos hermanos. Entonces, esto es una cosa que él hacía para protegerse, porque dijo, a lo mejor me matan a mí para tomar a ella por mujer. Pero es una situación de falta de carácter en la vida de Isaac. Y entonces, finalmente Dios los ayudó, Dios los protegió, pero eso seguramente marcó el corazón de los hijos. Y por una parte, Esaú, que amaba a su padre, seguramente tuvo pues, una situación ahí de ya no me interesa tanto, o sea, las mujeres no valen tanto. Y por otra parte, en Jacob se ha de haber puesto en la situación de mi mamá está en peligro, entonces en él se dio un alto valor por la cuestión de la esposa, de la mujer. Bueno, finalmente en lo que terminó eso es en que Esaú se casó con mujeres de ahí de la tierra. En Génesis 26:34 dice que a los 40 años Esaú fue y buscó mujer entre las hijas de Het. Eran mujeres hititas. Y esas mujeres fueron dolor de cabeza, amargura de corazón, amargura de espíritu para sus padres, para Isaac y para Rebeca. Se buscó unas mujeres que vivían bajo las costumbres de aquella tierra y pues eran personas conflictivas, ¿verdad? Bueno. ¿No creen que ahí Jacob también podría haber buscado mujer? ¿Cuántos años tenía Jacob? 40 también, ¿verdad? Pero Jacob estaba tranquilo en la tienda. Y entonces pasó el tiempo y llegó el momento en el que Isaac dijo, creo que está cercano el tiempo de que me muera. Debo bendecir a mi hijo mayor. Y le habló y le dijo, ve a cazar. Y caza un ciervo, un venado, un carnero salvaje, algún animal sabroso. Tráelo, prepáralo como a mí me gusta y te bendeciré. No, pues Esaú luego, ¿no? Salió corriendo a hacer eso. Pero Rebeca escuchó lo que había dicho Isaac. Y dijo, no, eso no está bien.
hay que intervenir. Y entonces ella habló con Jacob y le dijo, no, Jacob, hijo mío, ahora obedéceme en esto que te digo. Ve y tráeme dos cabritos de la manada y voy a hacer un guisado como le gusta a tu padre, para que te bendiga. Para que te bendiga. Fíjense, Rebeca era una mujer astuta. Y ahorita vamos a ver más cosas en cómo se ve la inteligencia de esta mujer. Era hermosa y además inteligente. ¿Sí? Era hermosa e inteligente. Sabía cómo hacer las cosas. Por otra parte, vemos el corazón de Jacob. Fíjense, versículo 12. Jacob tuvo temor de Dios y tuvo temor de su padre y le dice, no, porque mi padre me va a reconocer, yo soy lampiño y mi hermano es velludo, y la voz, pues era obvio, ¿no? Era muy simple. Me va a maldecir en lugar de bendecirme por tratar de engañarlo. Entonces ves el corazón de Jacob. Jacob le daba importancia a esas cosas, a la bendición de su padre, a la maldición de su padre, le daba importancia, tenía temor de Dios. Pero Rebeca sabía cómo hacerle. Dijo, no, la maldición caiga sobre mí, no te preocupes. Ella sabía cómo convencer a su hijo y cómo convencer al papá. Ajá. Total que ya saben en qué termina la historia, ¿verdad? El papá bendice a Isaac, el papá Isaac bendice a Jacob en lugar de Esaú. Y pues seguramente, y bueno, y entonces cuando Esaú llega con el animal que había cazado, resulta que ya habían bendecido a su hermano menor. Entonces se enoja tanto que dice, bueno, llegará un día en que mi papá se muera, y cuando se muera me voy a vengar de mi hermano, lo voy a matar. ¿Sí? Perder, ¿verdad? Perder. Así somos. Y Rebeca volvió a escuchar lo que dijo el hijo mayor. Y entonces fue y habló con Jacob y le volvió a decir, obedéceme en esto que te digo, vete a casa de mi hermano, tu tío Labán, y allá encuentra esposa, allá quédate un tiempo, le dice más bien. Le dice, quédate un tiempo hasta que la ira de tu hermano se le pase. Y cuando tu hermano esté tranquilo, yo te voy a avisar para que regreses. Esos eran los planes de Rebeca. Mandar a su hijo amado para que no le pasara nada con su tío, con su hermano. ¿Sí? Pero ella era eso está en Génesis 27:43. Y fíjense cómo ella va y habla con el papá. Porque Jacob no se mandaba solo. Tenía mucho más de 40 años. Pero Jacob no se mandaba solo. No dijo, papá, pues ya me voy con mi tío, me voy a Mesopotamia, luego vengo. Jacob no se movió hasta que hablaran con el papá. Y Génesis 27:46. Fíjense cómo le habla Rebeca a Isaac. Otra vez ves el colmillo, la inteligencia, la astucia de Rebeca. Sabía cómo hablar, cómo convencer y doblarle la mano a Isaac. Fue y le dice, estas mujeres hititas, mis nueras, me tienen harta. Me han quitado hasta las ganas de vivir. Si Jacob se casa con una de estas mujeres, más me vale morir. Y entonces dijo Isaac, no, pues a mí también, la verdad a mí también. Y entonces le habla a Jacob y dice, para curarnos en salud, te voy a mandar a casar con alguna de las hijas de tu tío Labán. Vete allá, vete a la tierra de Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Isaac estaba muy contento con Rebeca, y de allá venía Rebeca. Pues dijo, no, pues allá están bien, allá se portan bien las mujeres, allá son mujeres valiosas. Entonces, Jacob, pues rápido, ¿no? Se alista para salir. ¿Y cómo sale Jacob de la casa?
sale con bendición, obedeciendo a su papá, en obediencia, y su papá lo bendice. Génesis 28:3. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo, o sea, que tengas hijos, y que salgan de ti numerosas naciones, que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que posean esta tierra donde vivo como extranjero, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Lo vuelve a bendecir y lo envía. Está ahí todo bien, ¿verdad? Fíjense cómo era inteligente Rebeca. ¿Con qué te quieres casar? ¿Con una mujer inteligente? ¿A los varones? Sí, ¿no? Sí. Aprendan de su pastor. Bueno, y también las mujeres deben pedirle a Dios un varón inteligente, ¿verdad? Bueno, entonces se va a Jacob. Y antes de llegar, vamos a la que sigue, por favor. Antes de llegar a Padán Aram, a la casa de Betuel, el abuelo materno, a la casa de Labán, el tío, Jacob se encuentra con Dios. Fíjense cómo a partir hasta el momento en el que Jacob está en obediencia y sale con la bendición de su padre, viene Dios y le habla y le dice: yo iré contigo, yo iré contigo. Ajá. Te protegeré por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, te traeré de vuelta a esta tierra, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que yo he prometido. Le dice también: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, en el versículo anterior. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Ajá. Le habla de una cosa. Y Jacob despierta con temor. Jacob despierta con un temor tremendo. Dios me habló. Tuve visiones de Dios. Qué terrible este lugar, qué lugar tan tremendo, en qué lugar tan tremendo me quedé a dormir. Bueno, hizo ahí un altar y siguió su camino. Ajá. Una de las cosas que hace Jacob ahí es que Jacob hace un voto. Y dice: si Dios, Génesis 28:21, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo puse como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la décima parte. Esto del diezmo es mucho antes de la ley, como vemos aquí. Abraham, su abuelo, ya lo había hecho, también había diezmado, y Jacob hace lo mismo. Y se inicia una relación personal entre Dios y Jacob. ¿Sí? Hasta antes, puras tretas, puros engaños a la manera del hombre. Pero ahora Jacob inicia una relación con Dios. ¿Sí? Fíjense que cuando Jacob sigue su camino y llega a la tierra de Labán, a la tierra donde vivía su tío Labán, se encuentra con unas mujeres que estaban pastoreando, pero no podían darle de beber a las ovejas porque el pozo estaba tapado con una piedra. Y ellas estaban esperando a que vinieran los hombres y quitaran la piedra. ¿Sí? Pero no, y entonces Jacob está oyendo esa cuestión, ¿no? Está oyendo eso y le dicen: mira, y ahí viene la hija de Labán, la hija de ese hombre Labán que buscas. Viene Raquel, y Jacob la vio y era una mujer hermosa, una mujer muy hermosa. No, pues Jacob no desaprovechó la oportunidad y él solo quitó la piedra. Entonces a veces pensamos que Jacob era una persona débil, pero no era una persona débil, era una persona muy fuerte. Su hermano era el cazador, pero Jacob no era una persona débil. Él
él solo quitó esa piedra. Bueno, más o menos saben cómo continúa la historia. Jacob se queda a vivir con Labán un mes, están muy contentos, ya llegaste, qué bueno que los visitas, pero al cabo del mes el tío Labán se había dado cuenta de que Jacob era bueno para eso de cuidar las ovejas y le dice, oye, quédate conmigo, tú eres bueno para trabajar en esto, tú eres bueno aquí, eres útil, quédate a trabajar conmigo. Y entonces Jacob le dice, sí me voy a quedar, pero voy a trabajar contigo para casarme con tu hija, la menor. Él no tenía nada de dinero, no tenía nada. Y a cambio de trabajar 7 años, se ponen de acuerdo para que él reciba como esposa a Raquel. Entonces, pues sí, muy bien, estuvieron bien. Y entonces Labán él se queda a vivir, lo recibe en su casa y trabaja 7 años. Y dice la Biblia que para Jacob esos 7 años se le fueron rápido. No le costó, trabajó duro. Dios bendijo grandemente a Labán por el trabajo de Jacob. Y a él se le pasaron rápido esos 7 años. Llegó el tiempo de que le dieran a su esposa, ¿verdad? A Raquel como esposa. Y aquí empiezan las tretas de Labán, los engaños, la injusticia. Y esta es la parte que me interesa, porque el tema de hoy es aprender sobre cómo lidiar, cómo vivir en una situación de injusticia y cómo prosperar en una situación donde somos tratados de manera injusta. ¿Sí? Bueno, pues llegan los 7 años, hacen una fiesta de bodas, le dan a la hija a Jacob, Jacob come, Jacob bebe, pasa la noche de bodas y al otro día se despierta, se le pasa la cruda y se da cuenta que le dieron a otra hija, a Lea, no a Raquel. No, pues, ¿qué pasó, no? ¿Cómo? Total que se va a reclamarle al suegro y el suegro le dice, no, es que aquí se hace diferente, primero se da la mayor, pero trabaja conmigo otros 7 años y aquí está mi hija menor. Bueno, pues Jacob no le queda más que aceptar, decide trabajar otros 7 años por Raquel y a la semana de que se cumple la fiesta de bodas de Lea, le dan a Raquel. Entonces esos otros 7 años, pues lo sigue trabajando y ya tenía a las 2 esposas. Tenía a Raquel, tenía a Lea y empiezan a tener hijos. Tienen hijos. En esos 7 años tuvieron 13 hijos, ¿sí? Entre las mujeres y las criadas, ¿verdad? Y las esclavas. Lo interesante es que cuando pasan esos 7 años, es en total 14, Jacob le dice a Labán, bueno, pues ya me voy a regresar con mis esposas y mis hijos a casa de mi papá. Y entonces Labán no quiere que se regrese. Jacob era tan buen trabajador que las ovejas se le habían multiplicado. Y Labán le dice, no, quédate aquí, yermito. Pues aquí contigo me ha ido muy bien. Y Jacob le dice claramente, ¿cuándo voy a empezar yo a trabajar por mi casa? ¿Cuándo voy a hacer yo una hacienda propia? No les había faltado comida, no les había faltado ropa, sus hijos, sus esposos estaban vestidos, pero pues él no tenía nada más. Entonces él le dice, quiero empezar a trabajar por mi casa. Y Labán le dice, quédate y tú dime cuál es el pago. Bueno, fíjense, es muy importante que sepan esto. Jacob, que noten eso, Jacob quería trabajar por su casa. Bueno, le dice Jacob, me voy a quedar a trabajar contigo si nos ponemos de acuerdo en mi pago. Mi pago va a ser que todas las ovejas, dice, voy a pasar en el rebaño y voy a separar a las ovejas que estén manchadas, que tengan rayas de color, que
ser mi ganado. Y tu ganado son las blancas, ¿verdad? Seguramente eran muchas blancas y poquitas ovejas listadas, rayadas, manchadas, porque Labán estuvo de acuerdo. Dice, de esa manera cuando tú busques en mi rebaño, si encuentras una que no es de esa, que no tiene el pelo de ese color, pues es porque me la robé. Era un buen trato, ¿no? Era un buen trato que no se iban a pelear, no, pues esta oveja es mía, esta es tuya, no sé qué. Y Labán estuvo de acuerdo. Pero Labán, astutamente, antes de que Jacob fuera y pasara a recoger las ovejas que estuvieran manchadas, de un color diferente, Labán le habló a sus hijos y les dijo, vayan al ganado y separen todas esas ovejas que están así manchaditas, negritas, pintitas, y llévenselas, ustedes llévenselas y cuídenlas allá como a 3 días. Y entonces primero mandó a sus hijos a que se llevaran esas ovejas que Jacob había dicho, van a ser para mí, ¿sí? Y total que cuando Jacob llega al rebaño, resulta que puras ovejas blancas. ¿No es mañoso? Bueno, para este tiempo seguramente Jacob ya había pensado algo. Así como mi mamá era lista, así salió mi tío, ¿no? Pues sí. Total que Jacob se va a cuidar las ovejas y no tiene ni una oveja. Pero empiezan a nacer ovejas manchadas, listadas, de color, y entonces Jacob las empieza a apartar para él. Y entonces resulta que las ovejas más fuertes daban a luz ovejas manchadas, y entonces él las agarraba, y las ovejas débiles daban a luz ovejas blanquitas, y eran para Labán. De esa manera pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y las ovejas que tenía Jacob se multiplicaron, de no tener ni una, porque los hijos de Labán se habían llevado las ovejas que le tocaban, de no tener ninguna, se le multiplicaron, y se hizo Jacob muy rico. Pero durante ese tiempo, durante 6 años, que estuvo 6 años adicionales, Labán vino, y entonces Labán veía, no, pues están haciendo puras ovejas rayadas, y le decía a Jacob, Jacob, tus ovejas ahora, a partir de ahora van a ser las que tengan manchas de color. Bueno, y entonces, ¿qué creen que pasaba? Empezaban a nacer puras ovejas de color, y entonces se daba cuenta Labán y le decía, no, las rayadas van a ser para ti. Y casualmente pues empezaron a nacer puras rayadas, ¿verdad? Y así, entonces se le multiplicó. La Biblia nos dice que Jacob ponía unas varas, y que con esas varas hacían que cuando las ovejas se apareaban, con esas varas que ponía ahí Jacob, salían las ovejas de ese color. ¿Realmente creen ustedes que era eso? Era la bendición de Dios, era Dios interviniendo porque Dios le había dicho que le iba a prosperar. Ajá. Pues así era. Entonces, Labán cambió el pago 10 veces. 10 veces. Y las 10 veces, pues aún así, salió adelante Jacob. Eso es lo que les decía de la injusticia. Jacob era una persona extranjera, era una persona con hijos, con esposas que mantener, y aún así el suegro no se tentó la mano para amolarlo, para oprimirlo, para beneficiarse él, aunque Jacob y sus nietos y sus hijas no tuvieran nada. Era una injusticia, era una cuestión de opresión. Pero lo que no sabía él, y él estaba en la mentalidad de ganar, perder. Yo gano y tú pierdes, yo gano y tú pierdes. Pero lo que no sabía él es que Jacob había sido bendecido con la misma bendición de Abraham y de Isaac.
cuando lo bendijo su padre Isaac, le dijo, no, a los que te bendijeren serán benditos, y a los que te maldigan quedarán malditos. Entonces Labán, al actuar de esa manera contra Jacob, se ocasionó maldición para él y para su casa. Y el ganado de Labán se redujo, puras ovejas enfermas, débiles, flacas, y el ganado de Jacob bien prosperado. Lo que no entendía él es que podían haber trabajado ganar. Le pudo haber dicho, mira Jacob, tú sírvete ahí con la mano gorda, tú sírvete con la cuchara gorda, nada más encárgate que mis ovejas estén bien. Tú encárgate con que mi casa esté, mi patrimonio salga adelante. Y tú saca para ti lo que necesites. Ganar. Pero como uno quiso abusar del otro, se revirtió. Porque Dios bendice a los que bendicen al pueblo de Israel y maldice a los que maldicen al pueblo de Israel. Eso no ha cambiado. Bueno, Jacob empieza a sentir ganas de regresar a casa de su papá. Se da cuenta de que su suegro ya no lo veía con buenos ojos, de que sus cuñados ya no lo veían con buenos ojos, y entonces dice, no, pues ya mejor me voy a regresar con mi papá. Y además Dios le habla y le dice, regrésate a tu tierra, yo te voy a cuidar, te voy a bendecir, vuélvete a tierra de tus parientes, yo estaré contigo. Génesis 31, versículo 3. Entonces Jacob habla con sus esposas y toman la decisión de regresarse. Y ahí es donde él les dice, Génesis 31, versículo 7, versículos 6 y 7. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre, Labán, con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. ¿Sí? Dios no le permitió. Antes de que continuemos, quiero decirles algo. Parte de esta situación sucedió por algo que se llama conflicto de interés. ¿Alguien ha escuchado esta palabra? ¿Conflicto de interés? ¿No? ¿Sí lo han oído? Lo he oído, pero no lo he analizado muy bien. Ok, miren, el conflicto de interés sucede de esta manera. Imagínense que decimos, vamos a hacer un concurso de poesía, y el que diga la poesía de una manera más bonita, le vamos a dar un premio. ¿Sí? Entonces, y yo voy a ser el juez. Y entonces van a estar todos, ¿no? Y entre los que van a participar, pues está Gina y están mis hijas, ¿no? ¿No creen que hay conflicto de interés? ¿Por qué? Pues a quién voy a favorecer, ¿no? Eso es el conflicto de interés. Eso es el conflicto de interés. Así es. La palabra conflicto de interés no es algo de la Biblia, es algo que se conoce en el mundo, se conoce en las empresas, en el ámbito del gobierno, etc. Entonces, para que no haya conflicto de interés, la solución sería, vamos a traer a alguien de otra iglesia y que sea el juez, ¿verdad? Y que no sea mi amigo. ¿Sale? Vamos a traer a la madrina de las niñas, ¿no? Pero no tiene madrina. Entonces, el conflicto de interés sucedió aquí. Génesis 30:30. Cuando Jacob le dijo a Labán, ¿cuándo comenzaré a hacer algo para mi casa? Y Labán le dice, no, quédate a trabajar aquí, dime cuál va a ser tu pago. Y Labán debió haber entendido que Jacob quería hacer una hacienda propia y que Jacob iba a cuidar de sus ovejas, pero iba a estar pensando también en cómo él traer para su casa. Si Labán hubiera entendido eso,
hubiera dicho, no, pues tienes razón, regrésate a tu casa, ¿no? Regrésate. Allá cuida los ganados de tu padre. Porque si cuidas los míos, pues tú vas a estar pensando en que quieres tú también salir adelante. Entonces, pues, esa es la primera cosa que estaba, una de las cosas que estaba pasando ahí.